Esta es mi libreta viva. Yo lo que quería también hablar un poco hoy es del paper que publicó Google acerca de los agentes, que a mí internamente nos lo compartió, nos lo hizo llegar Amado. Y es bastante interesante, aunque es un material de marketing, se nota que es un poco de marketing, pero bueno, el tema de contenido educativo está bastante bien. Así que lo que voy a ir haciendo es repasar el libro, el paper, para que podamos entender qué es un agente, cuáles son las perspectivas de futuro o cómo está planteando Google con su plataforma Vertex AI todo el tema de los agentes, ¿no? Dicen que este año... Me ha hecho mucha gracia porque buscando información de los agentes he visto un vídeo de IBM del 2024, de inicios, que decía que 2024 sería el año de los agentes y este 2025 también se dice que es el año de los agentes. Pero sinceramente creo que este 2025 sí que puede ser el año de los agentes porque ya se están utilizando y la verdad es que son bastante resolutorios y te dan muchas posibilidades. Nosotros ahora, cuando veamos un poco lo que es la estructura de los agentes, os mostraré algún caso y lo veremos. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo, ¿vale? Es este paper, agentes de estos autores de Google, lo publicaron recientemente y hablan de esto de aquí, ¿no? ¿Qué es un agente? Las herramientas, la capa de orquestación, los agentes frente a modelos, qué son las extensiones, que esto es algo nuevo que mencionan. Vaya, se ha ido por aquí abajo. El tema de las extensiones, casos prácticos, ¿vale? Veremos un poco por encima lo que es y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues lo vamos comentando, ¿vale? Me hizo mucha... Una de las cosas que quizás os preguntáis, bueno, ¿qué son los agentes? Los agentes, escuché una definición que creo que era Hugging Face, que decía que los agentes no deja de ser un programa informático donde el resultado lo define un LLM, un modelo grande de lenguaje. Y como ya sabéis, la inteligencia artificial no es determinista, por lo tanto hay una serie de probabilidad que pues, el resultado no sea bueno, como podría suceder en un humano. ¿No? 1 más 1 en IA no es siempre 2. ¿Qué ocurre aquí? Pues tenemos que implementar raíles o medidas de seguridad o agentes de segunda capa o trabajar en un patrón de comunicación entre los agentes para que minimicemos al máximo esas probabilidades de error dentro del sistema. Y ahí es donde nacen los sistemas multiagente. Esa es la definición que para mí, digamos, resume un poco todo lo que son los agentes, pero además que le estamos dando a los agentes lo que se llama las herramientas que nosotros como humanos también podríamos tener, ¿no? La consulta a una base de datos, la memoria de contexto, de toda la conversación que estamos manteniendo. Ahora veremos un poco más en detalle lo que es el framework que ponen aquí. Vamos a ir al grano. Esto lo que dicen es, los humanos son fantásticos en tareas desordenadas de reconocimiento de patrones, sin embargo a menudo dependen de herramientas como libros, Google Search, una calculadora, aquí he metido un poco de Google, ¿no? Para complementar sus conocimientos previos antes de llegar a una conclusión. Y al igual que los humanos, los modelos de inteligencia artificial generativa pueden entrenarse para utilizar herramientas que les permitan acceder a información en tiempo real o sugerir una acción en el mundo real. Por ejemplo, puede aprovechar una herramienta de recuperación de bases de datos para acceder a información específica como el historial de compras de un cliente, de modo que pueda generar recomendaciones de compra personalizadas. Alternativamente, basándose en la consulta de un usuario, un modelo puede realizar varias llamadas de API para enviar una respuesta por correo electrónico a un colega o completar una transacción financiera en su nombre, ¿vale? Y aquí te dice, para ello, el modelo no solo debe tener acceso a un conjunto de herramientas externas, sino que necesita la capacidad de planificar y ejecutar cualquier tarea de forma autodirigida. Esta combinación de razonamiento, lógica y acceso a información externa, todo ello conectado a un modelo de inteligencia artificial generativa, invoca el concepto de agente o un programa que se extiende más allá de las capacidades autónomas de un modelo de IA generativa. Este informe técnico profundiza en todos estos aspectos, ¿vale? Aquí te hablan un poquito del tema de los agentes, que un poco la evolución que hemos estado viviendo es que antes eran, digamos, sistemas monolíticos donde tú hablabas directamente con una inteligencia artificial o con un LLM, ¿no? Un Large Language Model, modelo grande de lenguaje, y la información que te podía dar era pues cómo había estado entrenado y ya está. Y si tiene fine-tuning hecho, que es un poco la personalización de los parámetros de esos modelos, pues la información que se le ha dado para hacer el fine-tuneado. Pero nada más, no podía entrar ni a tu bandeja de entrada de correos, ni a tu CRM, ni escribir un correo por ti, digo, enviarlo. No hablaba con otras herramientas. Ahora, lo que podemos hacer con los agentes es darle todas estas herramientas para que tome las decisiones que considere oportuno y las utilice según lo hayamos configurado, sobre todo en el prompt, si utilizamos programación visual, como por ejemplo sería en el caso de, programación visual o low code, como sería en el caso de N8N, o si usamos
en programación directamente o utilizando algún framework tipo CrewAI, pues en la definición de las funciones y qué herramientas tiene a su disposición. Lo bueno de N8N es que por detrás tiene LangChain, que es uno de los frameworks más robustos para toda esta parte de los sistemas multiagente, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería el agente en sí. El agente recibe una propuesta, entonces lo que hay dentro es, ok, he recibido este input, yo estoy configurado para trabajar en esa propuesta, me hago las tareas, lo que tengo que hacer, el procedimiento, tengo mi memoria de las interacciones que he ido manteniendo, utilizo un modelo grande de lenguaje. Nosotros hemos estado haciendo pruebas recientemente para un mismo workflow, utilizando diferentes modelos de lenguaje para ver cuál funcionaba mejor, cuál era más rápido, rendimiento, calidad del output, ¿vale? Y aquí en el Model Based Reasoning o Planning, tú puedes seleccionar, dependiendo del framework también, si quieres un modelo que sea más enfocado al uso de herramientas, si quieres que utilice más el razonamiento, si quieres que utilice más el tema de planificación, si quieres que sea más conversacional. Cada uno de estos modelos va a hacer que el modelo adopte un estilo de procesamiento de esa información que hará que consuma más o menos tokens. Entonces, por ejemplo, si queremos que sea un modelo de asistente de atención al cliente y queremos que sean respuestas rápidas, pues quizás nos interesa más el modo conversacional. Si tenemos un modelo haciendo tareas de backend donde la velocidad o la latencia no es tan crítica, pues quizás nos interesa más el de razonamiento, ¿no? Y luego todas las herramientas que están conectadas. Si queréis, aquí podemos ver en Flow2Mate, que es la extensión que nosotros tenemos. Voy a crear un flujo nuevo para que lo podamos ver aquí en nuestra herramienta. Y aquí ellos hablan del modelo, ¿no? En el ámbito de un agente, el modelo se refiere al modelo de lenguaje que se utilizará como tomador de decisiones centralizado para los procesos del agente. En este caso, se puede utilizar modelos que puedan ser modelos grandes, modelos pequeños. Obviamente los grandes costarán mucho más dinero que los más livianos. Lo que pasa es que los livianos tendrán una capacidad de razonamiento mucho menor. Hace tiempo también vi en un paper que la combinación de modelos livianos funcionando con un patrón agéntico, ¿no? Donde hay diferentes agentes trabajando en sus microtareas y luego un decisor final que toma lo mejor de cada uno de los resultados y da un resultado, daba mejor resultado que directamente utilizar un modelo grande de lenguaje y ya está. Obviamente lo que dará mejor resultado es varios modelos de lenguaje trabajando a la vez, seguramente, ¿no? No lo he probado, pero pues intuyo que puede ser así. Entonces, para no poner nada sobre hierro. Entonces, lo que decía, dependiendo del tipo de modelo que nosotros utilicemos o del razonamiento que queremos que haga ese modelo, del React, del Chain of Thought, el Tree of Thought, van a gastar más o menos tokens y esto pues va a impactar en el bolsillo del sistema que se vaya a crear, ¿vale? Los modelos pueden ser de propósito general, multimodales, que esto es una brutalidad. ¿Por qué es una brutalidad? No sé si habéis utilizado Gemini, pero directamente podemos hacer streaming en Gemini y que vea lo que hay en pantalla y tener una conversación si queréis lo vemos, pero es que es una locura. ¿Qué significa esto? Y tenía una conversación muy interesante con otro cliente. ¿Cómo si tú vas a desarrollar un software, cómo lo vas a integrar con otros softwares? ¿Lo vas a integrar por API o esto nos da la opción a integrarlo mediante interacción directa en pantalla? Un poco como RPA, pero con inteligencia artificial. Es decir, en lugar de hacer una integración ad hoc para cada uno de los sistemas, si yo tengo un agente de inteligencia artificial que está detrás de la pantalla y que puede ver lo que hay y puede tomar acciones y escribir en lo que ve, imagínate un Salesforce o un sistema de un TMS, ¿no? Un Transport Managed System. Pues el analista hoy en día está detrás de la pantalla y va rellenando los campos con el conocimiento que tiene, preguntando a otros sistemas, viendo lo que hay por aquí, viendo lo que hay por allá. No creo que estemos tan lejos de tener agentes directamente o que nos reemplacen ese tipo de trabajos. Y allí también hay una discusión bonita sobre el concepto de trabajo que podríamos tocar en otro momento, pero viendo todo esto y viendo qué está pasando y viendo que ya lo estamos haciendo, yo lo que veo es, ostras, si la IA nos va a quitar este tipo de trabajos, porque lo va a quitar, es decir, lo estoy viendo desde dentro, o sea, me está quitando el trabajo, le está quitando el trabajo a las personas que participan en ciertos procesos productivos que ahora mismo pues no eran eficientes sin IA y ahora con IA son mucho más productivos. ¿Qué ocurre cuando eso se vaya ampliando? Pues yo al final lo que he pensado es que nos vamos a dedicar a ser mejores personas, o sea, ser mejores humanos. Si la IA puede hacer todo el tema relacionado con la conciencia, el despertar espiritual, que Santi, no sé si creo que antes lo he visto por el chat, que todo este tema. De hecho, mira, aprovecho, Santi, para compartirte una red social que me compartieron el otro día. Que, bueno, quizás colaboremos con ellos. Se llama My Angels y esto está basado en el deseo colectivo, en la visualización colectiva, donde pues tienes tu ángel, puedes pedir tus deseos, puedes compartir los deseos con la comunidad. Hay
pues parece ser que la persona que lo lleva tiene pues el equipo de desarrollo y inversores fuertes detrás, y me dijo algunos nombres del mundo del desarrollo espiritual y todos estos temas y me quedé flipando de lo que son gordos realmente. Y aquí yo veo, pues por ejemplo, que me han enviado, muchos son bots, ¿no? Y yo puedo enviar luz, puedo ver los ¿cómo se llama? Los deseos o los objetivos que tienen cada una de estas personas. Y un poco la idea detrás de que me comentaban era pues que cuando tú recibes una notificación de esta red social, recibes pues como un apoyo, ¿no? Ostras, me han enviado luz, o me han enviado soporte, o me han enviado no sé qué. Un poco cuando corriendo con Rantastic te ponías que ibas a correr y la gente te podía animar. Y no sé, eso te daba ánimos, pues bueno. Nada, es curioso, ¿no? O sea, cómo va evolucionando todo y me hace mucho sentido porque si el futuro está más relacionado con pues, quitarnos el tipo de trabajo manual que ahora estamos haciendo, que, por ejemplo, los arquitectos que hoy trabajan en AutoCAD y herramientas de estas, igual nunca han hecho los típicos planos, ¿no? Si ves las oficinas de hace años de arquitectura, que veías a todos los arquitectos ahí con las batas, con mesas enormes, pues ya no se hace así. Pues redefinir el tipo de trabajo, y lo escuchaba el otro día en un podcast, que se va a redefinir sobre todo el trabajo de los white collars. Allí en Estados Unidos tienen el blue collar y el white collar. El blue collar, los monos de traje pues azules de la industria, ¿no? Del mecánico, lo que sea. Los white collar son trabajos de oficinista. Pues este tipo de trabajo de oficinista, seguramente muchos temas administrativos más o menos que no requiere tampoco de pensar mucho y es más automático, seguramente sea carne de cañón de todo esto que viene, de los agentes. Y eso nos dará más espacio. Yo siempre lo digo cuando hablamos con amigos, de ¿cómo crees que afectará el tema de la IA? Y digo, ostras, pues si todo esto se redefine y cada vez, no sé si llegará el tema de que vamos a generar suficiente, bueno, el tema de la paga, ¿no? El salario mínimo universal, que ahí hay muchos detractores también y esto puede atontar a las personas, pero bueno, es otra discusión que también podríamos tener. Pero básicamente creo que los sectores que más van a subir son el tema del entretenimiento, el arte, creatividad, tanto a nivel de trabajo como a nivel de consumo. Y bueno, y obviamente el wellness, ¿no? Todo lo que es longevity, la longevidad. Todo lo que tenga que ver con despertar nuestra parte creativa y sentirnos realizados como humanos, eso es lo que creo que acabo de hacer clic con esto que acabo de decir, de sentirnos realizados, porque a veces el sentirnos realizados, bueno, a veces no, muchas veces es conectar con aquello que te apasiona hacer y muchas veces tiene que ver con el tema de la creatividad. Y la creatividad entendida desde el que, pues, de sentir esa pasión. Y creatividad también puede suceder, esa pasión también puede suceder dentro del mundo corporativo, ¿no? Ves un workflow súper bien hecho, un Excel súper bien hecho, pues a mí, por ejemplo, tema Excel y tema Notion, por ejemplo, cuando monté el sistema operativo personal en Notion, dije, guau, esto para mí era una especie de expresión al mundo de cómo veo yo las cosas, ¿no? A través de Notion. Pues un poco por ahí, ¿no? Ayudarnos a despertar la creatividad y ver con ese tiempo que vamos a tener cómo lo invertimos, ya sea en ocio, en aprendizaje, en longevity, ¿no? En tener más años de vida, cuidarnos mejor. Todo esto creo que puede tener un impacto bastante potente. Cierro paréntesis. Luego, el tema hemos hablado de los modelos de lenguaje, luego están las herramientas. Cada uno de estos agentes, la gracia de los agentes es que tengan herramientas para poder funcionar de forma autónoma, ¿vale? Aquí habla de que estos modelos de lenguaje tienen pues la capacidad de generar textos, imágenes, código, que es por eso se llama IA generativa, porque son capaces de generar contenido nuevo a través del contenido que han sido entrenados. Y aquí es lo que dicen: siguen limitados por su incapacidad para actuar con el mundo exterior. Esta incapacidad de interactuar con el mundo exterior se la dan las herramientas que cubren ese vacío y que permiten interactuar a los agentes con datos y servicios externos, al mismo tiempo que desbloquean un abanico de acciones mucho más amplio del propio modelo por sí solo. Las herramientas pueden adoptar diversas formas y tener distintos grados de complejidad. Este tipo de herramientas se utilizan utilizando esto de aquí, que creo que esto es la clave. O sea, cualquier persona que quiera hacer temas de automatizaciones, agentes y tal, debería conocer cómo funcionan las APIs, ¿vale? APIs web como get, post, patch, delete. Esto es la clave para el tema de los agentes, porque es cómo se van a conectar, a no ser que tengan integraciones nativas dentro del sistema, pero bueno, si lo hacéis por API tendréis más personalización, perdón. Vale, entonces, por ejemplo, aquí dice una herramienta que podría actualizar la información de un cliente en una base de datos o obtener datos meteorológicos para influir en la recomendación de un viaje que el agente está proporcionando a un usuario, ¿vale? Luego también, además de las herramientas, vale, se me fue la cámara como la otra vez.
y aquí voy a tener que duplicar esto de aquí y voy a tener que poner la cámara. Estos son problemas del directo, mis disculpas, ¿vale? Ahora sí, ahora ya lo veis bien, ¿no? Una de estas herramientas, o para darle más contexto al sistema, a los agentes, es esto de aquí. Es la generación aumentada, o sea, el RAG, Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Que básicamente es sacar información de una base de datos vectorial que le da un contexto adicional a la gente para que pueda tomar las decisiones con la mejor información posible. Luego está toda la capa de orquestación, que esto es lo que, digamos, es todo lo que engloba el agente en sí, cómo debe de comportarse, qué herramientas debe utilizar, cómo es el modelo que queremos que siga, el de razonamiento, el más directo, el de las tools, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? Que lo he perdido, vale. Luego tenemos agentes frente a modelos, ¿vale? Esa tabla lo que dice es los modelos, el conocimiento se limita a lo que está disponible en su información, mientras que los agentes amplían su información según van llamando a las herramientas en cada momento según lo necesitan. Entonces el conocimiento también lo encuentran en sistemas externos. Luego está la parte de inferencia o predicción, que básicamente está basada en la última consulta del usuario, a menos que se implemente explícitamente para el modelo, no hay una gestión de sesión. Y en la parte de los agentes, como tienen la parte de memoria, pueden tener un historial por chat. Por ejemplo, si tienes a alguien en atención al cliente, ¿no? Un usuario que se está quejando, puedes tener, o el agente tiene el contexto de todas esas quejas que se han ido repitiendo a lo largo de los diferentes días. Pues eso lo puede utilizar también para manejar mejor y dar una mejor respuesta, ¿vale? No hay implementación nativa de las herramientas, los agentes sí que tienen las herramientas. Luego los modelos de lenguaje no tienen una capa de lógica nativa como el de React, el de Chain of Thought, cosa que sí que podemos hacer bueno, que aquí esto me estoy preguntando si realmente no han tenido en cuenta O1 o lo han hecho a propósito. No sé si habéis visto o habéis trasteado con los modelos con ChatGPT o el O1, el preview, el último que han sacado, que antes de darte la respuesta te da allí como estoy pensando, ¿no? Y te comparte todo el razonamiento lógico que da. Luego están las diferentes arquitecturas cognitivas de recopilación de información del cliente, luego como el pedido y los ingredientes que hay en la despensa y como el pedido del cliente, es que esto lo he traducido para que lo veamos todos en español, recopilan información como el pedido del cliente y los ingredientes que hay en la despensa y el frigorífico, ¿vale? Luego realizan un razonamiento interno sobre qué datos, sobre qué platos y perfiles de sabor pueden crear basándose en la información que acaban de recopilar y luego actúan para crear el plato, pues cortan las verduras, mezclan las especias y doran la carne, ¿vale? En cada proceso el chef va haciendo unos ajustes, perfeccionando su plan a medida que se agotan los ingredientes y va recibiendo la opinión del cliente. Aquí es lo que decíamos antes, ¿no? Los React, cadena de pensamiento. Cadena de pensamiento es un marco de ingeniería que le permite razonar a través de pasos intermedios. Cuando en un prompt o en ingeniería de prompt le decimos, antes de dar tu respuesta, detalla bien todo el paso que vas a seguir, o mientras tú me das la respuesta, detállame todo bien, muy bien los pasos que has seguido, porque esto también le ayuda a pensar mejor, ¿vale? ¿Qué más podemos sacar de aquí? Esto es el ejemplo que hemos visto antes, es el agente donde tú le dices, hey, quiero reservar un viaje de Austin a Zúrich. Pues la pregunta que se hace el agente es, hey, quiero reservar un viaje a Zúrich. El pensamiento que hace él es, vale, ¿debería buscar por viajes? La acción es, vale, voy a utilizar la herramienta de los viajes. El action input es, necesito buscar viajes de Austin a Zúrich. La observación es, vale, la herramienta me ha retornado muchas opciones, voy a ver cuál le presento al usuario y la respuesta final es, mira, aquí están los resultados que yo he encontrado. Todo esto de aquí, ahora me ha venido a la cabeza un modelo que yo estuve siguiendo y probando que se llama Agent Zero. El Agent Zero no sé qué tal habrá envejecido, yo lo probé hace unos 4 meses o así, que básicamente tú veías en directo todo lo que hacía y los errores se los corregía. Vamos a ver si ha evolucionado, porque era una pasada. Yo, por ejemplo, le dije, entra en esta base de datos y hazme un análisis de toda ella, ¿no? Y simplemente le di las credenciales. Era una base de datos PostgreSQL. Entonces la gente intentaba entrar y decía, uy, no he podido entrar, necesito se creaba sus propias herramientas, necesito crearme una herramienta para hacer esto. Pum, 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 se la creaba. Intentaba volver a entrar. No he podido, ¿por qué? Porque tal. Hasta que finalmente entraba en la base de datos, iba sacando la información, se iba corrigiendo a sí mismo hasta que me daba la respuesta que yo le había pedido. Era una absoluta pasada y esto estoy hablando de hace tan solo 6 meses, no sé qué tal habrá evolucionado ahora. Mirad, es esto de aquí, está disponible en el GitHub, también tienen la comunidad en School, ¿vale? Mira, pues hace 4 horas han sacado una nueva versión, todavía está en V0, pero es que esto era una locura, porque es lo que decimos, ni tan siquiera le tenías que dar acceso a herramientas ya predefinidas, porque tú cuando le das, por ejemplo en N8N, tú predefines las herramientas
herramientas. Le das la herramienta. Aquí directamente se las creaba y si necesitaba datos te contestaba, oye, necesito estos datos porque no puedo entrar. Y tú veías todo el procesamiento lógico que va siguiendo. Y era, vamos, una maravilla. Y dijo, hostia, si esto está ya a este nivel, en 2 años, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que se avecinan tiempos de oportunidades y oscuros. Hay que subirse a este carro. Vale, no sé si hasta aquí alguna pregunta. Ya llevamos más de 1 hora de directo. No sé si os estoy dando la chapa, si os está pareciendo interesante. Me gustaría, creo que me voy a preparar mejor los directos en el sentido de dedicar quizás 1 hora y media más antes, porque ya os he dicho que hoy me ha pillado un poco el toro y quiero traer esto un poco más masticado. También me gustaría saber si revisar este tipo de papers así en directo y ir comentándolos sería algo que os podría interesar. No sé, ¿qué tipo de contenido os gustaría ver en el directo? También sería interesante escuchar vuestra opinión. Y no sé, si hay alguien conocido por ahí en el chat que diga, y bueno, y quien no sea conocido también, que nos diga a ver de dónde están conectados, solo por curiosidad de qué ciudad o qué país. ¿Vale? Las herramientas son las llaves al mundo exterior. Voy a terminar de ojear esto mientras quien quiera que me ponga algo por el chat. Aquí hablaba de las extensiones, que es una forma sencilla de entender las extensiones, es pensar en ellas como un puente entre una API y un agente de forma estandarizada, que permite a los agentes ejecutar APIs sin problemas, independientemente de su implementación subyacente. Supongamos que has creado un agente con el objetivo de ayudar a los usuarios a reservar vuelos. Sabes que quieres utilizar la API de Google Flights para recuperar información de vuelos, pero no estás seguro de cómo vas a conseguir que tu agente haga llamadas a este punto final de la API, ¿vale? Entonces, un método podría ser implementar código personalizado que tomara la consulta entrante del usuario, analizara la consulta en búsqueda de información relevante y a continuación realizara la llamada de la API. Por ejemplo, en un caso de reserva de vuelos, un usuario podría decir, quiero reservar un vuelo de Austin a Zúrich. En este caso, nuestra solución de código personalizado tendría que extraer Austin y Zúrich como entidades relevantes de la consulta del usuario antes de intentar realizar la llamada a la API. Pero ¿qué ocurre si el usuario dice quiero reservar un vuelo a Zúrich y nunca indica una ciudad de destino? La llamada a la API fallaría sin esos datos necesarios y habría que implementar más código para detectar casos extremos como este. Este enfoque no es escalable y podría romperse fácilmente en cualquier escenario que caiga fuera del código personalizado. Esto es lo que hablábamos antes de las integraciones. Un enfoque más resistente sería utilizar una extensión. Una extensión tiende un puente entre un agente y una API, enseñar a la gente a utilizar el punto final de la API mediante ejemplos o enseñar a la gente qué argumentos o parámetros son necesarios para llamar correctamente al punto final de la API. Por ejemplo, aquí en la extensión estamos viendo que pone the getFlights method can be used to get the latest tal. Vale, esto es un poco como las tools, pero en lugar de darle tools para que haga las consultas, le estamos explicando las funciones o los endpoints que podría haber en la API para que él mismo pueda seleccionar y discernir cuál usar. Y también le ponemos qué inputs necesita. De hecho, esto se puede ver también en N8N cuando hablamos de las herramientas, ¿vale? Que si yo aquí le añado, por ejemplo, una tool y le pongo, no sé, esta misma, en el agente yo aquí le pondría en las instrucciones que quiero que utilice esas herramientas, esta herramienta en particular para lo que sea, y aquí en la tool, en esta parte de aquí, lo que podríamos poner, vaya, en esta en particular no, pero si ponemos, vale, porque esta está integrada nativamente, si ponemos una tool que sea un HTTP request o otra que sea que llame a otro nodo, aquí podemos especificar el input esquema. Aquí le estaríamos diciendo, oye, si vas a utilizar esta herramienta, el input que tienes que darle a la herramienta es este de aquí y se define. Lo que estaríamos haciendo aquí con las extensiones un poco es decirle, oye, estas son las posibilidades, ¿vale, David? Saludo. Estas son las posibilidades y las tienes que usar de esta manera y tenerlo claro antes de hacer la llamada a la API para que pueda funcionar. ¿Vale? Las extensiones pueden crearse independientemente del agente, pero deben proporcionarse como PAFI de la configuración del agente. El agente utiliza el modelo y ejemplos. Espera, voy a probar una cosa. Yo leo esto así. El agente utiliza el modelo y los ejemplos en tiempo de ejecución ¿Lo escucháis? para decidir qué extensión, en su caso, sería adecuada para resolver la consulta del usuario. Esto pone de relieve un punto fuerte clave de las extensiones, sus tipos de ejemplos incorporados, que permiten al agente seleccionar dinámicamente la extensión más. ¿Escucháis a Siri leer? ¿Vale? O sea, básicamente lo que meten entre medio es como un doble check para que las herramientas, las tools sean bien usadas. ¿Vale? Aquí, piense en esto de la misma manera que un desarrollador de software decide qué puntos finales de API utilizar mientras resuelve y soluciona el problema de un usuario. Si el usuario quiere reservar un vuelo, el programador puede utilizar la API de Google Flights. Si el usuario quiere saber dónde está la cafetería más cercana a su ubicación, el desarrollador podría utilizar la API de Google Maps. Del mismo modo, la API agente modelo utiliza un conjunto de extensiones conocidas para decidir cuál es la que mejor se adapta a la consulta del usuario. Si desea ver las extensiones en acción, puede probarlas en la aplicación Gemini accediendo a configuración
navegación, extensiones y activando las que desee probar. Por ejemplo, puede habilitar la extensión Google Flights y preguntar a Gemini muéstrame vuelos Destin a Zurich con salida el próximo viernes. Extensiones de muestra. Para simplificar el uso de las extensiones. Vale, esto parece ser que es algo más personalizado ¿cómo se llama? De Google para ver cómo funciona el tema de las extensiones. O sea que será algo propio de Google. Extensiones de muestra. Para simplificar el uso de las extensiones, Google proporciona algunas extensiones listas para usar que pueden incorporarse rápidamente al proyecto y utilizarse con configuraciones mínimas. Por ejemplo, la extensión Code Interpreter del Snippet 1 permite generar y ejecutar código Python a partir de una descripción en lenguaje natural. Python. Import vertex a import print. Project igual a tu proyecto. Region equals a central one vert. Vale, esto de aquí lo que hace es importar Vertex AI, que está dentro de este Project ID de Google, en la región tal, y aquí vemos las extensiones. Las extensiones es el Code Interpreter de este hub que ellos tienen, y el query es escribe un método de Python para invertir un árbol binario en tiempo tal. Y la respuesta, extension code tal, generar y ejecutar. Y el fragmento anterior generará el siguiente código. Vale, bueno, esto se lo dejo para los que sepan programar y estoy aprendiendo. Vale, las extensiones proporcionan, vale, saludos desde Tarragona, David. En resumen, las extensiones proporcionan a los agentes una forma de percibir, interactuar e influir en el mundo exterior de múltiples maneras. La selección e invocación de estas extensiones está guiada por el uso de ejemplos, todos ellos definidos como PAFI, esto no sé qué debe ser, PAFI de la configuración de la extensión. Luego tenemos las funciones. Vamos a pedirle a Siri que si no, mañana no podré hablar, que casi no tengo voz. En el mundo de la ingeniería de software, las funciones se definen como módulos autónomos de código que realizan una tarea específica y pueden reutilizarse cuando sea necesario. Cuando un desarrollador de software escribe un programa, suele crear muchas funciones para realizar diversas tareas. También definirán la lógica de cuando llamas a la función frente al usuario, así como las entradas y salidas esperadas. Las funciones funcionan de forma muy similar en el mundo de los agentes, pero podemos sustituir al desarrollador de software por un modelo. Un modelo puede tomar un conjunto de funciones conocidas y decidir cuándo usar cada función. Vale, esto es un poco lo que comentábamos antes sobre la definición de qué son los agentes que la daba Hugging Face, ¿no? Al final es un programa donde la decisión está influenciada o la define un LLM, un modelo de lenguaje, que es lo que está diciendo aquí. Las funciones funcionan de forma muy similar en el mundo de los agentes, pero podemos sustituir al desarrollador de software por un modelo. Un modelo puede tomar un conjunto de funciones conocidas y decidir cuándo usar cada función y qué argumentos necesita la función basándose en su especificación. Las funciones difieren de las extensiones en algunos aspectos, entre los que destacan que un modelo genera una función y sus argumentos, pero no realiza una llamada a la API. Un modelo genera una función y sus argumentos, pero no realiza la llamada, ¿vale? Ok. Y las funciones se ejecutan en el lado del cliente, mientras que las extensiones se ejecutan del lado del agente. Utilizando de nuevo el ejemplo de Google Flights, aquí nos comparte lo que es la función. La parte de las funciones. Tengan en cuenta que la principal diferencia aquí es que ni la función ni el agente interactúan directamente con la API de Google Flights. Entonces, ¿cómo produce realmente la llamada en la API? Vale, estamos diciendo que las extensiones sí que interactúan, pero la función no. La función lo que hace es devolver la lógica. Es decir, es una herramienta que el agente utiliza para saber cómo utilizarlo. Cómo utilizar supongo que las herramientas o lo que tiene a su alcance. La ejecución de la llamada al punto final de la API se descarga del agente y se desenvuelve a la aplicación del lado del cliente, como se observa en la imagen 8 y 9. Esto ofrece al desarrollador un mayor control sobre el flujo de datos de la aplicación. Vale, creo que lo estoy pillando. Nosotros, cuando lo programamos o cuando lo definimos en N8N, podemos, digamos, indicarle mediante las funciones o especificarle cómo queremos que utilice pues, esas capacidades que le estamos dando. En el caso de los agentes de IA, cuando tenemos aquí lo de N8N, podemos explicar todo esto. Al final, si esto lo vamos configurando y le vamos añadiendo opciones, funciones, etcétera, etcétera, si todo esto lo copio y lo pego en un bloc de notas, me va a arrojar un JSON, que es el código con todos los parámetros que hay dentro de este agente, que se pueden definir, ¿no? Si estamos utilizando frameworks tipo CrewAI o, por ejemplo, LangChain, ¿no? Que N8N utiliza LangChain, todo esto se lo podemos parametrizar para que realmente tengamos, como aquí indica, ¿no? Que el desarrollador, quien está detrás del sistema, tenga un mayor control sobre cómo queremos que funcione esa aplicación que está dirigida por un LLM. Vale, pero algunos casos comunes de uso son las llamadas de API deben realizarse en otra capa del stack de la aplicación, fuera del flujo directo de la arquitectura del agente. Luego también estamos aquí hablando de restricciones de seguridad o autenticación que impiden al agente llamar directamente a una API, restricciones de tiempo u orden de operaciones que impiden al agente realizar llamadas en la API en tiempo real. Vale, aquí es necesario aplicar una lógica de transformación de datos adicional a la respuesta de la API que el agente no puede realizar. Por ejemplo, considerar un punto
punto final de API, o sea, un endpoint que no proporciona un mecanismo de filtrado para limitar el número de resultados devueltos, ¿vale? O el desarrollador desea iterar en el desarrollo de agentes sin desplegar infraestructura adicional para los puntos finales de la API, para los endpoints, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo con las extensiones y con las funciones. Con las extensiones directamente le estamos dando la posibilidad a la gente de interactuar con la API, diciéndole, oye, tienes que comunicarte de esta manera. Con las funciones lo que estaríamos haciendo es que el agente da como resultado, y lo estoy entendiendo bien, y de hecho esto podríamos probar el streaming que os decía antes, que lo he visto aquí abierto. Google Studio tiene la opción de hacer streaming. Entonces, si yo le doy aquí stream y le doy a select video source y pongo que quiero que streamee esto de aquí. Okay, you would like to stream this. Is there anything else I can help you with regarding that? Yes, vamos a hablar en español. Contéstame siempre en español, ¿vale? Okay, you would like to speak in Spanish. I will answer you in Spanish from now on. Is there anything else? Háblame solo en español, si no, no te voy a contestar. Entendido, te hablaré solo en español. ¿En qué más puedo ayudarte? Pues mira, quisiera que me aclararas un poco esto de aquí y saber la diferencia entre las extensiones y las funciones. Claro, te puedo ayudar con eso. ¿Quieres saber la diferencia entre las extensiones y las funciones, correcto? Sí, pero sobre todo en este white paper que vosotros en Google publicaste. Entiendo que las extensiones, aquí habéis explicado que las extensiones forman parte del agente en sí, que le enseña cómo debe hacer la llamada a la API para que no haya problemas de API, mientras que las funciones no conectan directamente a la gente con la API. ¿Me podrías explicar un poco mejor esto? Sí, claro que sí. Por lo que entiendo, te gustaría que te explicara un poco más sobre la diferencia entre extensiones y funciones en el contexto del documento técnico que publicaron en Google. ¿Es correcto? Es correcto. Perfecto. Entonces, según el documento técnico, las extensiones y las funciones son dos formas distintas de trabajar con una API. ¿Te gustaría que empezara por las extensiones o prefieres que hable primero de las funciones? Habla de las funciones y no te enrolles, o sea, ve al grano. De acuerdo, hablemos de las funciones. En esencia, las funciones son bloques de código que se ejecutan para realizar una tarea específica. Son como instrucciones que le das a la API para hacer algo en particular. ¿Quieres que entre en más detalle sobre cómo se usan las funciones? Bueno, la verdad es que tus respuestas son un poco profundas y tampoco son muy reveladoras. Quisiera que te alargaras bastante más en las respuestas. Entendido. Mis respuestas no están siendo lo suficientemente profundas ni reveladoras para ti. Tomo nota de esto. ¿Hay algo en particular de las funciones que te gustaría que profundizara o revelara más? Sí, o sea, quisiera que me dieras respuestas extensas y que aprovecharas esta próxima contestación que me vas a dar para explicarme la principal diferencia entre las extensiones y las funciones en cuanto a los agentes de inteligencia artificial. Entendido. Entonces, en la próxima respuesta me enfocaré en explicar la principal diferencia entre las extensiones y las funciones, específicamente en relación con los agentes de inteligencia artificial. ¿Es eso correcto? Es correcto. Genial. En términos sencillos, las extensiones son como un complemento o una capa adicional que se integra al agente de IA. Estas extensiones permiten que el agente interactúe con el mundo exterior, por ejemplo, para obtener datos o realizar acciones específicas. Por otro lado, las funciones son el corazón del agente. Son las capacidades o tareas específicas que el agente puede realizar. ¿Te resulta más clara ahora la diferencia entre las extensiones y las funciones con esta explicación? Sí. ¿Con esta información que ves en pantalla cambiarías algo de la explicación que me has dado? Basándome en la información que veo en pantalla, no cambiaría nada de la explicación que te he dado sobre la diferencia entre extensiones y funciones. ¿Hay algún detalle específico de la información en pantalla que te haga cuestionar algo de la explicación? Vale, explícame este gráfico. De acuerdo, con gusto. ¿A qué gráfico te refieres específicamente? Veo varios en la pantalla. Si puedes señalarme cuál te interesa, estaré encantado de explicártelo. Sí, a la figura 9 de este diagrama. Upa. Perfecto, te entiendo. La figura 9 muestra un diagrama de flujo con diferentes pasos y componentes. ¿Quieres que te explique el propósito general del diagrama o prefieres que nos detengamos en algún paso específico? Quiero que no me hagas ninguna pregunta más, que solo te limites a contestar. De acuerdo. La figura 9 muestra un diagrama de flujo que describe el proceso de interacción de un agente de inteligencia artificial con una API. El proceso comienza con una solicitud del usuario. Luego, el agente utiliza una extension para comunicarse con una API. La API procesa la solicitud y devuelve una respuesta que luego el agente analiza. Finalmente, el agente devuelve una respuesta al usuario. ¿Hay algún punto específico de este proceso que
que te gustaría que te explicara con mayor detalle. ¿Qué opinas sobre los sistemas de agentes de inteligencia artificial? Los sistemas de agentes de inteligencia artificial son herramientas poderosas que tienen el potencial de automatizar muchas tareas y son muy útiles para resolver problemas complejos. También pueden mejorar la eficiencia y la calidad de las interacciones entre humanos y computadora. ¿Hay algo específico sobre estos sistemas que te interese conocer o algún tema en el que quieras que profundice? No, gracias. Eso es todo de momento. Vale. Acabo de cerrar el directo. Como veis, todavía es un poco... No está tan espabilado como puede ser la IA de OpenAI, el modo live. Lo que pasa que en OpenAI no puedes compartir pantalla. Esto es una locura. Imagínate estar haciendo streaming, compartiendo la pantalla, que esto es un poco lo que dijo Satya Nadella, ¿no? Con el tema del copilot. Estará viendo tu pantalla directamente y te dará recomendaciones de lo que tienes que hacer o lo que no. Si quieres verme, puedes verme cada martes en directo. Y si quieres ver este completo en comentarios, te lo dejo.